demasiada cámara para un fiscal o para un juez hace daño. La justicia se mantiene al margen de la política. Doctor Tello, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto, amigo Manuel. Gracias por responder nuestra comunicación. ¿Podría hoy, digamos, elegirse al nuevo o a la nueva fiscal, ¿no? Es esta instancia del Ministerio Público que termina definiendo quién es la máxima autoridad del Ministerio Público. Sí, claro, ellos son los que tienen que determinarlo. De momento, como no podía haber acefalía de poder, evidentemente el fiscal más antiguo, que es Pablo Sánchez, ha estado durante este interín, ¿no?, entre la salida de Delio Espinosa por suspensión y la elección de la persona que ocupará el cargo temporalmente dentro de esta suspensión, ha estado él a cargo del Ministerio Público, pero ya corresponde, ¿no?, hoy a hacer una selección, y sobre particular hay mucha expectativa, evidentemente, ¿no? Han saltado nombres, pero sin lugar a dudas, a mi entender, creo que correspondería al fiscal Villena asumir el cargo. ¿Por qué razón sería él? ¿Qué características tiene que le marcan alguna diferencia? El actual encargado del despacho, que es el fiscal Pablo Sánchez, es una persona que, al igual que Soraya Ábalos, están ya a punto de jubilarse, pero aparte también, en un caso particular del señor Pablo Sánchez, doctor Sánchez, hay problemas de salud que están por medio. Entonces, en este caso también tengamos en cuenta algunas sugerencias que hay sobre determinados posibles detentadores de cargo de fiscal de la Nación. Por ejemplo, en el caso de Soraya Ábalos hay mucha vinculación con Martín Vizcarra, en el caso de Patricia Benavides existen complicaciones en cuanto a temas que tiene que solucionar todavía, aclarar, sobre todo en investigaciones en curso. Y si vamos nosotros a hacer un poco el recuento, también podemos tener a Tomás Alain Nogales, que, bueno, hay una situación ahí que no está muy clara, pero de todas maneras siempre versa sobre algún tipo de cuestionamiento por el caso. El problema de Tomás Aladino Gálvez es que él tiene procesos de investigación por su vinculación probable con el tema de Cuellos Blancos, que nadie dice que sea culpable o no. Claro que sí. Pero está en investigación en el propio Ministerio Público, ¿no? Entonces, siendo él el fiscal de la Nación y estando algunas dependencias o fiscalías del Ministerio Público investigándole al mismo, se va a ver ahí como un evidente conflicto de intereses, o por lo menos riesgo de que la investigación no se desarrolle de manera correcta, ¿no? Correcto, por eso decía, en este caso en particular nosotros tenemos el problema de salud de Pablo Sánchez, la vinculación de Soraya Ábalos con Martín Vizcarra, el problema de Tomás Aladino con Cuellos Blancos, y si vamos hacia Patricia Benavides también hay cuestionamientos. Entonces, en realidad lo que corresponde es que se dé la designación, sería lo ideal, del fiscal Villena, pero algo importante es que también en el corto plazo la Junta Nacional de Justicia tiene que ser un recambio de toda esta componente de la Junta de Fiscales Supremos. ¿Qué significa eso? Que necesitan, digamos, se necesita elegir más fiscales supremos para que haya una renovación generacional, ¿no? También, aparte que hay que medir mucho el tema de la exigencia, la rigurosidad en, digamos, las capacidades que pudieran tener estos profesionales. Ha habido un concurso recientemente en el Ministerio Público que ha quedado pues desierto, ¿no? Entonces, esto nos lleva a nosotros a pensar de una manera bastante objetiva en que, bueno, quedarán desiertos, pero finalmente se tiene que convocar a la gente que esté en capacidades de poder llevar esto adelante. Es una labor sumamente importante, es la titularidad de la acción penal, es el control de la legalidad. Todo eso está a cargo del Ministerio Público como organismo constitucionalmente autónomo, y sin lugar a dudas, Manuel, creo que no solamente el sentir tuyo, el mío, el de la población en general, es que este grupo de fiscales supremos, que son los que deciden el rumbo de esta institución tan importante en el Perú, esté pues bien conformado. Digamos, fuera de ese de lo que podría ser ese razonamiento, que no sé si se dará en la Junta de Fiscales, y quitando a Pablo Sánchez, que ya lo ha expresado, de que tiene asuntos definitivamente de salud, de capacidad física para una labor tan estresante y demandante de esfuerzo, todos los demás quedarían aptos, ¿verdad?, para poder elegirse entre sí, digamos, entre ellos.
No sé si se le puede pedir a Tomás Gálvez, por ejemplo, hermano, tú inhíbete porque, mira, por este asunto de decoro de la institución. No sé si se le podría decir a Zoraida Ábalos, mira, quieras o no, te guste o no, sea cierto o no sea cierto, tu vinculación con Martín Vizcarra evidentemente no te pone en un buen momento, sobre todo cuando están en todo un proceso en el que Martín Vizcarra está en juicio oral y podría ir a parar a la cárcel por una serie de hechos que han sido por el Ministerio Público por lo menos constatados. Pero si no hay ese razonamiento entre sí, podrían elegir a cualquiera de ellos, ¿no? Obvio, pero lamentablemente pues sí sería un pésimo escenario, porque lo que me parece es que todas las personas que hemos aludido en un razonamiento bastante objetivo, lo más objetivo posible, bueno, tienen que saber pues que la entidad lo que necesita es, digamos, tener un periodo de transición bastante saludable, lo más saludable que se pueda, quitar esa imagen de enfrentamiento que ha habido, que es terrible, de verdad, porque el Ministerio Público se ha politizado demasiado, como lo hemos conversado anteriormente, Manuel, demasiada cámara para un fiscal o para un juez hace daño. La justicia se mantiene al margen de la política. La política que busque cámaras, pero la justicia no. Y en eso hay que ser claros y categóricos. De verdad que se ha perdido mucho norte en los últimos años porque tenemos pues fiscales que salen mucho más que cualquier político. Entonces, ante ese tipo de situaciones donde tenemos pues posicionamientos políticos, ideológicos, bueno, en medio de toda esta, digamos, situación tan compleja, lo que sí quiero rescatar es que es saludable la salida de Espinosa. Pésima imagen la que ha hecho en el Ministerio Público. Pero podría regresar, ¿no? Porque tiene una medida cautelar pendiente de resolver el Poder Judicial. La verdad, sí, y que active todos los mecanismos. Si quiere que vaya incluso hasta la Corte Interamericana, no hay ningún problema. O sea, tiene que activar todos los mecanismos que ella considere. Pero eso sí, yo quiero resaltar que este enfrentamiento que tuvo con la Junta Nacional de Justicia, mal. Ahí debió haber canalizado las acciones judiciales para, digamos, rebatir a la Corte a la Junta Nacional de Justicia en la instancia correspondiente sobre el caso de Benavides y no desacatar de una manera tan, o sea, impertinente como lo hizo. Y es más, incluso iniciando investigaciones contra las personas de la Junta Nacional de Justicia, las personas involucradas, o sea, literalmente pues una suerte de uso del poder literalmente a la medida, ¿verdad? La redundancia. O sea, estamos muy mal. Ok, permítame hacer una pregunta en su condición de ex ministro de Justicia, lo que nos hemos enterado en las últimas horas, segundo peritaje de audio en relación a los diálogos entre el ministro, ahora ministro de Justicia y antes ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y el capitán Culebra, Junior Izquierdo, sobre temas que por supuesto son de gran riesgo para el país. Segundo peritaje que confirma que es la voz, peritaje oficial, ordenado por el Ministerio Público, por los peritos acreditados, que sí es la voz de Juan José Santibáñez. Confirmado este asunto, ¿le parece que debería quedarse en el cargo Juan José Santibáñez de ministro de Justicia? Mira, a ver, Manuel, probablemente si me hace una entrevista el siguiente lunes, tengamos que hablar de un tercer audio. Si me hace la entrevista una subsiguiente semana, también un lunes a esta hora, hablamos de un cuarto audio. Van a aparecer más cosas. El señor ha sido litigante. Eso no tiene nada de malo. Pero evidentemente pueden aparecer este tipo de audios que cuestionan ya en el cargo del ministro de Estado, en la cartera interior, cierto tema vinculado pues a tráfico de influencias. Lo cual, o sea, podría obviamente generar serios problemas y ya los viene generando. Desde que se designó a Juan José Santibáñez en el cargo del Ministerio de Justicia, evidentemente han habido críticas de todas partes. ¿Correcto? Particularmente, y se me preguntó de otro medio de comunicación, si yo hubiera tomado la decisión de designarlo, no lo hubiera hecho. Pero eso es una potestad de proponer por parte del Premier Arana y de designar por parte de la Presidenta de la República. Es una decisión que ellos la van a tomar, o la han tomado, y la mantendrán en tanto esto lo puedan sostener. Pero siento que realmente pues el asunto se está desbordando y eso es complicado. ¿Y le hace daño eso a la institución, en este caso al Ministerio de Justicia? Totalmente. Ya la gente ya salió a protestar. Han salido a protestar y están molestos. En esta situación nadie puede hablar que están desestabilizando ni nada. La gente está molesta. ¿Lo correcto sería que renuncie del cargo del ministro de Justicia? Eso es una decisión personal. Lamentablemente, pues ya uno no puede, o sea, hacer requerimientos si la persona está asumiendo esto bajo una lógica que él solo entiende. Ya pues, no, o sea, pero realmente ya no, sobre eso no.
el premier Arana, claro, la renuncia es un tema de decisión muy personal, pero el premier Arana... Discúlpame, Manuel. ¿Cómo no? Discúlpame, incluso que se lo pida a la presidenta, la renuncia también es una decisión personal de la presidenta. Pero digamos, en un análisis de un hombre que ha sido hombre de Estado, ministro de Justicia, teniendo en cuenta que es importantísimo el nivel de autoridad del Ejecutivo para, en este caso, dar guerra a la delincuencia, ¿debería o no el premier solicitarle la renuncia al señor Santibáñez? Debería hace rato. Y es más, la propia presidenta. Pero es una decisión de ellos. Correcto. Y hay que respetarla. Y mientras lo mantengan ahí, hay que, discúlpame, pero también hay que justamente entender que es quien está ahí, aunque no nos guste, y bueno, en la medida de lo posible, tratar de que haga las cosas bien y que avance, porque mientras esté en el cargo hasta el último instante, va a tener que trabajar por el país, si es que realmente está para eso. Ahora le pregunto, en su condición de experto en temas electorales, hay dos asuntos en las últimas horas. Uno, de lo ocurrido el día viernes, cuando en un pronunciamiento de presidencia del Consejo de Ministros, el señor Eduardo Arana da un respaldo en la práctica de Fuerza Popular y una crítica, pero realmente muy fuerte a la Fiscalía de la Nación. Se está evaluando desde el Jurado Electoral Especial eso como un hecho de vulneración al principio de neutralidad electoral, teniendo en cuenta que estamos en un proceso electoral vigente, en campaña, y teniendo en cuenta que Keiko Fujimori es evidentemente precandidata de Fuerza Popular. ¿Le parece a usted que calza este asunto, que sí se ha podido ver una violación al principio de neutralidad con este comunicado del Premier? Lo que ocurre es el infortunado momento en que este comunicado sale. Definitivamente, pues, es un apoyo a Fuerza Popular. Punto uno. Punto dos. No se puede meter con el Ministerio Público. El Ministerio Público es autónomo. Acá se han perdido forma completamente. También, por ejemplo, el congresista Rospigliosi hace unos días se puso puso en la Junta Nacional de Justicia una denuncia contra el juez Carballo. ¿Cuándo se ha visto eso? O sea, dejen a los jueces hacer su trabajo, dejen a los fiscales hacer su trabajo, nos guste o no. Pero basta, o sea, de llevar esto a un tema de injerencia tanto del Ejecutivo como el Legislativo sobre la Junta Nacional de Justicia, sobre el Poder Judicial o sobre el Ministerio Público. Te lo digo como ex titular del pliego. La Administración de Justicia no se tiene que politizar, y la están politizando por todos lados. Por todos lados la están politizando. Pero específicamente este pronunciamiento sí viola el principio de neutralidad electoral de un... Totalmente, y va en consonancia con una campaña que viene desde la presidencia, de desacreditar al Ministerio Público en el sentido de las investigaciones que hay contra los miembros del Ejecutivo. Entonces, esto en política no hay casualidades. O sea, esto tiene una causa y efecto real. Ahora, también se ha emitido la resolución número 01075 del Jurado Electoral Especial de Chiclayo, donde se establece y se concluye que César Acuña, líder de APP, vulneró la neutralidad electoral durante una actividad partidaria realizada en Piura, cuando todavía ejerce como gobernador regional de La Libertad en el marco de las elecciones generales del 2026. Esta es una resolución que tiene fecha 15 de septiembre y dice además que la norma prohíbe formar parte de algún comité o organismo político, hacer campaña a favor o en contra de alguna organización política o candidata. Este tipo de situaciones podrían quitarle del escenario electoral, podrían retirar la candidatura, anular la candidatura de César Acuña. En lo absoluto, y hay que tener mucho cuidado con eso. Hoy día te escuché hablar del tema del terrorismo urbano hace un rato, pero hoy día lamentablemente afrontamos una suerte de terrorismo electoral. Hay muchos entendidos que salen y que generan zozobra en diferentes partidos políticos, y eso no es bueno, porque también la ciudadanía percibe como que el proceso se está enturbiando, y eso no está ocurriendo en la práctica. Son meramente especulaciones. El señor Acuña, en el peor escenario, su expediente por violación de neutralidad sin autoridad en ejercicio va a ir al Ministerio Público por una investigación fiscal, que es muy aparte del tema del jurado, va a ir a la Contraloría General de la República y va a ir al propio gobierno regional de La Libertad para que tome acciones. Eso en el escenario en que, digamos, se confirme, porque seguro van a apelarlo, por parte del Jurado Nacional de Elecciones, esta vulneración a la neutralidad. Por el momento es algo que se decidió a través de un informe de fiscalización
y es algo que se decidió en primera instancia por el Jurado Electoral Especial. Pero quiero traer a colación algo. ¿Cómo no? La norma de los años 90, la Ley Orgánica de Elecciones es del año 97, Manuel, queridos oyentes. Es una norma anacrónica. No es posible que considere que vulneración de la neutralidad es el hecho de ser dirigente de un partido político. Es totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque lo normal es que cualquier congresista, cualquier gobernador, alcalde, cualquier autoridad en ejercicio, tenga un cargo partidario. Tenga un cargo partidario, es lo común y corriente en etapa electoral y fuera de etapa electoral. Entonces, eso tiene que superarse completamente cuando se hagan modificaciones normativas. Yo diría, por ejemplo, que acá hay una afectación de derechos fundamentales, porque a la persona no se le puede prohibir tener... O sea, una cosa es que ejerce su cargo público y que lo utilice para hablar en favor o en contra de una determinada organización política o candidatura, que es el supuesto de violación de neutralidad, en un contexto en el cual se porta como autoridad, es decir, está ejerciendo el cargo, en un contexto de una actividad oficial o en un contexto de una actividad que no es oficial pero invoca su cargo. Bueno, en cualquiera de esos tres escenarios, y este supuesto se configura, no tiene nada que ver con el hecho mismo de ejercer una función de autoridad partidaria, más allá de autoridad política. Entonces, sí me parece que hay que poner muy fríos ahí, porque esto sí es un exceso, y no es solamente el señor Acuña. Te puedo decir que son más de una veintena de figuras públicas. López Aliaga, entre ellas, ¿no? López Aliaga también. Correcto. Patricia Juárez, que incluso, hagamos un poquito de memoria, sacó un video, un reel en su cuenta en X, en ex Twitter, y mencionaba que ella iba a pelear este tema porque le parece inconstitucional que esto se maneje de esa manera, y tiene toda la razón. Ok, bueno, veremos. Le agradezco muchísimo. Ha sido José Tello Alfaro, ex ministro de Justicia y experto en temas electorales, hablando con Exitosa. Que tenga buen día.